Capítulo 1. La tierra de las joyas. La niebla de la mañana se alzaba lentamente sobre las aguas del lago Ilopango, revelando las canoas de los pescadores que se deslizaban por la superficie como insectos de agua. Desde la colina donde se alzaba Cuscatlán, la capital, el mundo parecía infinito, al oeste las montañas azules de Apaneca, al sur la línea brillante del gran océano, al norte las llanuras fértiles donde el maíz crecía alto como un hombre. Citlali observaba el amanecer desde el techo de la casa de su padre. Tenía 17 años y la cara aún pintada con las marcas rojas de la ceremonia de la noche anterior, cuando había sido admitido oficialmente entre los guerreros del señorío. Los hombros todavía le dolían por el peso del Ixcahuipilli, la coraza de algodón acolchado que había vestido por primera vez, tan pesada que algunos caídos durante el entrenamiento no habían logrado levantarse sin ayuda. ¿Todavía aquí soñando? Su padre, Tlacaelel, emergió de la escalera. Era un hombre macizo, con el cuerpo marcado por cicatrices que contaban 20 años de pequeñas guerras contra los lencas de las montañas orientales y los chortís del norte. Llevaba el manto blanco de los Pipilxiu, los nobles, sujeto al hombro con un broche de cobre y oro. Estaba mirando las canoas, dijo Citlali. Me preguntaba si allá afuera, más allá del mar, existen realmente otras tierras. Existen, respondió su padre, sentándose junto a él. Los mercaderes que van a Tenochtitlán cuentan de naves grandes como casas que llegan del oriente. Hombres de piel pálida como la luna, con caras peludas y armaduras que brillan como el agua. ¿Son ciertas esas historias? Tlacaelel no respondió de inmediato. El sol estaba subiendo, tiñendo de oro las tejas de terracota de los templos y los muros blancos de cal de las casas. Cuscatlán despertaba, de las 74 provincias llegaban filas de cargadores con cestos de tributo, maíz, frijoles, chile, algodón en bruto y, el más preciado de todos, el cacao de Izalco, cuyas semillas lustrosas valían más que el oro. Hijo mío, dijo finalmente. Cuando yo tenía tu edad, mi padre me llevó al norte, a la frontera con los territorios de los cachiqueles. Me mostró los restos de una ciudad que había sido grande, murallas derrumbadas, templos invadidos por la selva, plazas donde crecía hierba alta. Esto me dijo es lo que sucede cuando un pueblo olvida que el mundo siempre cambia. No sé si esas historias sobre los barbudos son ciertas. Pero sé que algo se mueve allá afuera, más allá de las fronteras del mundo que conocemos. Un grito interrumpió la conversación. De la plaza principal subía un clamor confuso. Citlali se levantó de golpe, la mano yendo instintivamente al lugar donde debería haber estado la macana que aún no le habían asignado. ¿Qué sucede? Tlacaelel ya estaba de pie, el rostro tenso. Vamos. La plaza del mercado estaba abarrotada como siempre al alba, pero la multitud se había concentrado en un punto, formando un círculo alrededor de algo. Cuando Citlali y su padre se abrieron paso entre la gente, encontraron a un hombre desplomado en el suelo. Era joven, quizás 25 años, y vestía las sandalias de cuero de los corredores de larga distancia. Su cuerpo estaba cubierto de sudor a pesar del aire fresco de la mañana. Ha corrido toda la noche, estaba diciendo uno de los mercaderes. Viene de Soconusco. Soconusco. La frontera norte, donde el territorio pipil encontraba las tierras de los mayas. 10 días de camino rápido. El corredor tosió, y cuando levantó la cabeza Citlali vio que tenía los ojos inyectados en sangre. Debo hablar con el Tagatecu. Llevadle al palacio, ordenó Tlacaelel. Inmediatamente. 2 guerreros tomaron al corredor de los brazos y lo condujeron hacia la gran escalinata que subía a la colina del palacio. Citlali lo siguió, junto con una docena de otros nobles y guerreros. Las noticias de Soconusco nunca eran triviales. Era la puerta del norte, el lugar donde los comerciantes pipiles intercambiaban cacao y bálsamo por obsidiana y jade de las tierras altas. El palacio del Tagatecu dominaba Cuscatlán desde lo alto de una plataforma artificial, una pirámide truncada de piedra y adobe cubierta de estuco blanco. Los muros exteriores estaban pintados con escenas de antiguas batallas y cosechas abundantes, los colores tan vivos que parecían brillar bajo el sol de la mañana.
2 jaguares de piedra flanqueaban la entrada principal, sus fauces abiertas mostrando colmillos de obsidiana. El Tagatecu Tonalut recibió al corredor en el gran salón, sentado en un trono de madera tallada cubierto de pieles de jaguar. Era un hombre anciano, 70 años al menos, pero los ojos eran todavía vigilantes y las manos firmes. A sus lados estaban los 4 consejeros principales, entre ellos Tlacaelel. Citlali permaneció al fondo de la sala, entre los otros jóvenes guerreros. No tenía derecho a estar allí, técnicamente, pero su padre había hecho un gesto con la cabeza y nadie había protestado. El corredor se había recuperado lo suficiente como para poder hablar, aunque debía detenerse a menudo para recuperar el aliento. Mi señor, dijo, la voz ronca. Traigo noticias del norte. Hay una enfermedad. Un murmullo atravesó la sala. ¿Qué tipo de enfermedad?, preguntó Tonalut. Una enfermedad que nunca hemos visto. Empieza con fiebre, luego aparecen manchas rojas por todo el cuerpo. Las manchas se convierten en llagas llenas de pus. La gente muere en pocos días, quemándose de fiebre. El corredor tragó saliva. Mi señor, pueblos enteros están muriendo. En Soconusco, la mitad de la población ha caído enferma. Los muertos son tantos que no pueden enterrarlos a todos. El silencio que siguió fue denso como el humo. ¿Has visto esto con tus propios ojos?, preguntó uno de los consejeros. Sí, mi señor. Yo. El corredor bajó la mirada. Yo también estuve en contacto con los enfermos. Ayudé a transportar agua a las casas. Si los dioses lo quieren, tal vez me hayan perdonado. Citlali sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró al corredor con nuevos ojos, buscando signos de enfermedad. Pero el hombre parecía sano, aparte del agotamiento por la carrera. ¿Y de dónde viene esta enfermedad?, preguntó Tlacaelel. Los mercaderes que vienen de Tenochtitlán dicen que llegó con los barbudos, los hombres de rostro pálido que vinieron del mar grande del este. Dicen que es una maldición que trajeron consigo, un castigo de sus dioses extraños. Tonalut se inclinó hacia adelante en su trono. ¿Los barbudos? ¿Hablas de los hombres que conquistaron Tenochtitlán? Sí, mi señor. Los mismos. Dicen que tienen armas que escupen fuego y trueno. Que montan sobre bestias grandes como ciervos pero fuertes como jaguares. Que su jefe, al que llaman Cortés, venció al gran Moctezuma y ahora gobierna en Tenochtitlán. Citlali había oído estas historias antes, por supuesto. Todos las habían oído. Pero siempre habían parecido leyendas, cuentos para asustar a los niños. Tenochtitlán estaba lejos, muy lejos al norte, más allá de muchas tierras y muchos pueblos. Lo que sucediera allí no podía tocarlos, ¿verdad? Pero ahora, mirando el rostro sombrío de su padre y de los otros consejeros, Citlali empezó a dudar. ¿Cuánto tiempo hace que cayó Tenochtitlán?, preguntó Tonalut. Casi un año, mi señor. Cayó en el tiempo de las lluvias del año pasado. ¿Y la enfermedad, cuándo empezó? Hace 3 lunas, tal vez 4. Primero en las costas del este, luego se extendió tierra adentro. Ahora está en todas partes. Tonalut se recostó en su trono, los dedos tamborileando sobre el brazo tallado. Tlacaelel, ¿qué opinas? El padre de Citlali se adelantó un paso. Mi señor, creo que debemos prepararnos. Si esta enfermedad llega aquí, necesitaremos curanderos, medicinas, lugares donde aislar a los enfermos. Y debemos enviar mensajeros a todas las provincias, para que estén alertas. ¿Y si no llega?, preguntó otro consejero. ¿Y si se detiene en las tierras del norte? Entonces habremos sido prudentes sin razón, respondió Tlacaelel. Pero si llega y no estamos preparados, seremos necios muertos. Tonalut asintió lentamente. Que así sea. Tlacaelel, encárgate de los preparativos. Quiero que todos los curanderos de la capital se reúnan mañana al alba. Y envía corredores a las 74 provincias. Todos deben saber lo que viene. Será hecho, mi señor. En cuanto a ti, Tonalut miró al corredor, serás honrado por tu servicio.
Te daremos casa y comida hasta que te hayas recuperado de tu viaje. Pero, su voz se endureció, permanecerás apartado de la ciudad durante 10 días. Si la enfermedad está en ti, morirás solo. Si sobrevives, sabremos que los dioses te han perdonado. El corredor inclinó la cabeza. Entiendo, mi señor. Y acepto. Esa noche, Citlali no pudo dormir. Se quedó en el techo de la casa, mirando las estrellas que brillaban sobre Cuscatlán. La ciudad estaba tranquila, con solo el ladrido ocasional de un perro o el llanto distante de un bebé rompiendo el silencio. Era posible que todo esto, las casas, los templos, los mercados bulliciosos, las 74 provincias que rendían tributo, pudiera desaparecer. ¿Que una enfermedad invisible pudiera hacer lo que ningún ejército enemigo había logrado? No puedes dormir tampoco, ¿eh? Citlali se sobresaltó. Su hermana menor, Xóchitl, había subido silenciosamente al techo. Tenía 14 años, y su nombre significaba flor en náhuatl. Era apropiado, tenía la belleza delicada de su madre, muerta 3 años atrás dando a luz a un hijo que no sobrevivió. Estaba pensando, dijo Citlali. En la enfermedad. No era una pregunta. Sí. Xóchitl se sentó junto a él, envolviendo sus rodillas con los brazos. ¿Crees que llegará aquí? No lo sé. Padre dice que debemos estar preparados. Nana dice que es un castigo de los dioses. Que hemos ofendido a Tlaloc y él nos envía esta plaga. Nana dice muchas cosas. Citlali sonrió a pesar de sí mismo. Nana era su abuela, una mujer diminuta y feroz que veía presagios en todas partes, en el vuelo de los pájaros, en las nubes, en los sueños. Pero, ¿y si tiene razón?, insistió Xóchitl. ¿Y si los dioses están enojados? Entonces haremos sacrificios. Les ofreceremos lo mejor que tenemos, cacao, plumas de quetzal, jade. ¿Y si eso no es suficiente? Se detuvo. ¿Qué? Entonces no es un castigo de los dioses. Es simplemente el mundo cambiando, como dice padre. Xóchitl guardó silencio por un momento. Luego dijo, con una voz muy pequeña, tengo miedo. Citlali pasó un brazo alrededor de sus hombros. Yo también. Pero no estamos solos. Tenemos a padre, tenemos a los guerreros, tenemos a toda Cuscatlán. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Era una promesa vacía, y ambos lo sabían. Pero a veces las promesas vacías son todo lo que tenemos para mantener a raya la oscuridad. Los días siguientes trajeron una actividad febril. Los curanderos se reunieron en el palacio, debatiendo remedios y tratamientos. Los corredores partieron hacia las 74 provincias, llevando advertencias y órdenes. Se designaron casas en las afueras de la ciudad para aislar a los posibles enfermos. Se hicieron sacrificios en los templos, codornices, perros, incienso de copal que llenaba el aire con su olor dulce y acre. Citlali pasaba sus días entrenándose con los otros guerreros jóvenes. Practicaban con la macana, el garrote de madera dura incrustado con navajas de obsidiana que podía decapitar a un hombre de un solo golpe. Practicaban con el atlatl, el lanzadardos que multiplicaba la fuerza del brazo y podía atravesar una coraza de algodón a 50 pasos. Practicaban formaciones, movimientos coordinados, el arte de pelear como una unidad. Su instructor era un veterano llamado Cuauhtémoc, un hombre de 40 años con medio rostro desfigurado por una quemadura de la niñez. Era brutal en el entrenamiento, golpeando con su macana de práctica a cualquiera que mostrara debilidad o vacilación. Más rápido, gritaba. El enemigo no esperará a que estés listo. El enemigo te golpeará cuando estés cansado, cuando tengas miedo, cuando quieras rendirte. Y si no estás preparado, morirás. Un día, después del entrenamiento, Citlali se acercó a él. Maestro, ¿has peleado alguna vez contra los barbudos? Cuauhtémoc lo miró con sus ojos penetrantes. No. Pero he hablado con quienes lo han hecho. ¿Y qué dicen? Dicen que son demonios. Que sus armas de fuego pueden matar a un hombre a 100 pasos. Que sus bestias, las llaman caballos, son rápidas como el viento y fuertes como 10 hombres.
que sus armaduras de metal no pueden ser atravesadas por nuestras armas. Hizo una pausa. Pero también dicen que sangran como nosotros. Que mueren como nosotros. Que son hombres, al fin y al cabo, no dioses. ¿Crees que vendrán aquí? Tal vez. Tal vez no. Pero si vienen. Cuauhtémoc puso una mano en el hombro de Citlali, estaremos listos. Porque eso es lo que hacemos, muchacho. Nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. Y cuando llega el momento de pelear, peleamos con todo lo que tenemos. Pasaron 2 semanas. Luego 3. El corredor de Soconusco sobrevivió su periodo de aislamiento y fue liberado, sano y sin signos de enfermedad. Poco a poco, la ciudad empezó a relajarse. Tal vez la plaga no llegaría después de todo. Tal vez los dioses habían escuchado sus oraciones. Entonces, una mañana, una mujer en el mercado se desmayó. Cuando la llevaron a su casa, estaba ardiendo de fiebre. Al día siguiente, tenía manchas rojas por todo el cuerpo. Al tercer día, estaba muerta. Y no era la única. En una semana, había 20 enfermos en Cuscatlán. En 2 semanas, 200. En un mes, la enfermedad se había extendido como fuego en paja seca, consumiendo barrios enteros. Los curanderos no podían hacer nada. Probaron todas las hierbas que conocían, todas las plegarias, todos los rituales. Nada funcionaba. Los enfermos morían, uno tras otro, sus cuerpos cubiertos de llagas supurantes, quemándose de fiebre hasta el final. Las casas de aislamiento se llenaron rápidamente. Luego se quedaron vacías, porque nadie quería llevar a sus seres queridos allí. Todos sabían que era una sentencia de muerte. Mejor morir en casa, rodeado de familia, que solo en una choza en las afueras de la ciudad. Los muertos eran tantos que dejaron de enterrarlos con ceremonias apropiadas. Los apilaban en las afueras de la ciudad y los quemaban en grandes piras que ardían día y noche, llenando el aire con el olor dulzón y nauseabundo de carne quemada. Citlali vio morir a su abuela. La anciana se enfermó un día y murió 4 días después, delirando sobre serpientes y aves de fuego. Vio morir a 2 de sus compañeros guerreros, hombres jóvenes y fuertes que se habían reído de la muerte en el campo de entrenamiento. Vio morir a niños, a mujeres embarazadas, a ancianos que habían sobrevivido 60 inviernos solo para caer ante esta plaga invisible. Su padre trabajaba sin descanso, organizando la distribución de comida a los enfermos, asegurándose de que las piras funerarias siguieran ardiendo, manteniendo el orden en una ciudad que se desmoronaba. Adelgazó hasta que sus huesos sobresalían bajo la piel. Sus ojos se hundieron en órbitas oscuras. Pero seguía adelante, porque alguien tenía que hacerlo. Xóchitl se enfermó en la 5ª semana de la plaga. Citlali la encontró temblando en su estera, cubierta de sudor. No te acerques, le dijo ella, con voz débil. No quiero que te enfermes también. No me importa, dijo él, arrodillándose junto a ella. Le puso un paño húmedo en la frente. Voy a cuidarte. Vas a ponerte bien. Mentiroso, sonrió ella. Siempre fuiste un mal mentiroso. Esa noche, mientras Citlali velaba a su hermana, escuchó a su padre hablando con uno de los consejeros en la habitación contigua. La mitad de la ciudad está enferma, decía el consejero. Tal vez más. Las provincias reportan lo mismo. Esta enfermedad nos está destruyendo. Lo sé, respondió su padre, con voz cansada. ¿Y qué podemos hacer? Sobrevivir. Es todo lo que podemos hacer. Sobrevivir y reconstruir cuando esto termine. ¿Y si no termina? ¿Y si nos mata a todos? Hubo un largo silencio. Luego su padre dijo, entonces al menos moriremos como pipiles. Con dignidad. Sin rendirnos. Xóchitl murió 3 días después. Citlali sostuvo su mano hasta el final, sintiendo cómo la fiebre la consumía, cómo su cuerpo se enfriaba gradualmente. Cuando todo terminó, cuando su hermana yació quieta y fría en su estera, Citlali no lloró. No tenía lágrimas. Se había quedado vacío por dentro. Llevó su cuerpo a las piras funerarias. La colocó con cuidado entre los otros muertos,
arreglando su cabello, cerrando sus ojos. Luego se quedó mirando cómo las llamas la consumían, transformando a su hermosa hermana en ceniza y humo. La plaga duró 3 meses. Cuando finalmente amainó, Cuscatlán era una ciudad fantasma. De los 20.000 habitantes que había tenido, quedaban menos de 10.000. Pueblos enteros habían sido borrados del mapa. Las 74 provincias habían quedado reducidas a tal vez 40, con población suficiente para seguir funcionando. El Tagatecu Tonalut había sobrevivido, aunque había perdido a 2 de sus hijos y a 5 de sus nietos. Reunió a los consejeros que quedaban, Tlacaelel entre ellos, y les dijo: Hemos sobrevivido. Nuestro pueblo ha sido probado por los dioses y no hemos sido encontrados faltos. Ahora debemos reconstruir. Debemos volver a ser fuertes. ¿Por qué si esta enfermedad vino con los barbudos, qué más traerán? Nadie tenía respuesta para eso. Citlali pasaba sus noches en el techo de la casa, en el lugar donde solía sentarse con Xóchitl. Miraba las estrellas y trataba de entender qué había cambiado. El mundo parecía el mismo, las mismas montañas, el mismo lago, el mismo cielo. Pero algo fundamental había cambiado. Una inocencia se había perdido. Una certeza de que el mundo era estable, de que mañana sería como ayer. Ahora sabían que no era cierto. El mundo podía cambiar en un instante. La muerte podía llegar sin advertencia, sin razón, sin misericordia. Y en algún lugar al norte, los hombres que habían traído esta plaga estaban construyendo un nuevo imperio sobre las ruinas del antiguo. Citlali se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que llegaran a Cuscatlán. No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. 3 años después de la plaga, los corredores trajeron nuevas noticias del norte. Los barbudos estaban en movimiento. Habían conquistado las tierras de los mayas. Estaban acercándose a las fronteras de Cuscatlán. Y al frente de su ejército cabalgaba un hombre al que llamaban Tonatiuh, el dios sol, por su cabello dorado que brillaba como fuego. Pedro de Alvarado venía hacia el sur. Y traía con él la tormenta.